Buenas tardes, somos Sofía Lorenzo, Paula Pestaña, Paula Medel y yo, Silvia Ortega, y vamos a realizar un trabajo sobre la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad. Vamos a comenzar haciendo una breve descripción de lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Es una enfermedad que se caracteriza por tener altos niveles de glucosa en sangre. Es crónica y es la diabetes más común a día de hoy. En España encontramos una gran prevalencia, siendo esta alrededor del 13,8%, afectando así a 5,3 millones de españoles. Además, el 43% de los afectados desconocían en el año 2015 que padecían esta enfermedad. Bien, podemos ver que España a nivel europeo se encuentra en el puesto número 18. Podemos ver que España a nivel europeo se encuentra en el puesto 18, provocando 25.000 muertes al año. La diabetes mellitus está relacionada con otras enfermedades como puede ser la obesidad, las amputaciones y la ceguera. La diabetes, junto con las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, la obesidad o el cáncer, provoca el 59% de las muertes a nivel mundial. Además, si hacemos una distinción de la diabetes por sexo y por edad, podemos ver que a medida que aumenta la edad, aumenta la prevalencia de esta enfermedad y además la diabetes es más común en los hombres que en las mujeres. Comparando las prevalencias, a nivel mundial está en un 8,5%, la estatal está un 13,8% y la autonómica 59 de cada 100.000. Por lo que podemos ver, España está por encima de la media. La mortalidad a nivel mundial está en 3,7 millones, la estatal 25.000 y en la autonómica 251. Cuando la autonómica hemos escogido Vizcaya. Para elaborar un diagnóstico de la diabetes tipo 2 tenemos 4 pruebas. 2 de ellas consisten en ver los niveles de glucemia, una tercera en realizar un examen de hemoglobina A1C y por último hacer una prueba de la tolerancia de glucosa oral. La primera, veremos el nivel de glucemia que ha de estar bajo los 200 miligramos por decilitro. Si es mayor a este valor, nos indicará que probablemente nuestro paciente padezca dicha enfermedad. En segundo lugar, mediremos la glucemia en ayunas, la cual ha de ser menor a 126 miligramos por decilitro. En tercer lugar, el examen de hemoglobina A1C, que si es mayor de 6,5%, también nos indicará que padece la enfermedad. Y por último, realizaremos una prueba sobre la tolerancia a la glucosa oral. Por otro lado, existen una serie de pruebas que nos van a servir para ver el estado global del paciente y prevenir la enfermedad. Constan de una revisión de la piel, los huesos y los dientes, una revisión de la presión arterial, una revisión de la hemoglobina A1C cada 6 meses, así como de los niveles de colesterol y triglicéridos. Por último, es conveniente revisar el funcionamiento del riñón. En cuanto al tratamiento de la diabetes, el primer objetivo sería disminuir la concentración de glucosa en sangre. Y para ello se podría hacer una actividad física y llevar una dieta saludable. En cuanto a las personas que son más obesas, se debería realizar una cirugía para disminuir el peso. Y contamos también con el tratamiento con insulina, tanto inyección como tratamiento oral. En cuanto a los objetivos, el primero de ellos sería conocer cuál es la relación existente entre la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2. Después, saber cuáles son aquellos factores relacionados con dicha enfermedad, diseñar un estudio de cohortes y conocer cuáles son los riesgos que se pueden dar en este estudio. Ahora vamos a explicar la metodología. El diseño escogido es un estudio de cohortes. Este tipo de estudio se basa en escoger una muestra de la población que no posea la enfermedad a estudiar, que en nuestro caso es la diabetes mellitus tipo 2 en la población de Vizcaya. Como podemos ver, existe una serie de ventajas y desventajas. Algunas de las ventajas son: es el mejor estudio para comprobar hipótesis previas de causalidad cuando, por razones éticas, no es posible realizar un estudio experimental. Además, es el mejor estudio para la multiefectividad del factor de riesgo, que en este caso será la obesidad. La exposición de sesgos en este tipo de estudio es baja y además
sirve para exposiciones raras, poco frecuentes. Algunos de los inconvenientes son: no es un estudio bueno para enfermedades raras ni para enfermedades de largo periodo de incubación. Además, el coste es bastante alto, no sirve para el estudio de la multicausalidad de la enfermedad y es difícilmente reproducible. Dentro de los factores de riesgo que encontramos en la diabetes mellitus tipo 2, hemos seleccionado la obesidad para nuestro estudio. De entre los 400 participantes, 200 de estos están obesos y 200 son personas no obesas. Así, por tanto, hemos establecido dos grupos. Durante el estudio hemos seguido a los participantes durante 20 años para ver cuáles de ellos desarrollan la enfermedad. En primer lugar, debemos de seleccionar los pacientes. Para la selección de los pacientes hemos tenido en cuenta diferentes aspectos, tales como: en primer lugar, la revisión de las historias clínicas para asegurarnos de que no padecen diabetes mellitus tipo 2, ya que para realizar un estudio de cohortes, las personas al inicio del seguimiento no deben de padecer la enfermedad. Además, debemos de asegurarnos de que no poseen otras enfermedades graves que puedan interferir con la aparición de esta enfermedad. Al inicio vamos a realizar un análisis de sangre y orina con la finalidad de detectar el nivel de glucemia en sangre, el nivel de hemoglobina, el de colesterol y triglicéridos, ya que estos son valores que nos indican la aparición de la enfermedad. Vamos a recoger también datos personales tales como la edad, el sexo, la altura, el municipio de residencia, etc. Intentaremos conocer si alguno de los seleccionados poseen antecedentes familiares con diabetes mellitus tipo 2, ya que este suceso aumenta el riesgo de padecer dicha enfermedad. También debemos de recoger datos sobre las horas semanales que dedican a realizar alguna actividad física y qué tipo de actividad es en caso de que realicen. Conoceremos sus hábitos de alimentación, cuántas comidas realizan al día, cuánto de abundantes son estas comidas. Y por último, para determinar si los seleccionados poseen obesidad o no, utilizaremos el índice de masa corporal, que se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la altura en metros al cuadrado. Como podemos ver en la tabla, hay diferentes grupos en función del índice de masa corporal que presenten. Así tenemos bajo peso, menor de 18,5, sobrepeso de diferentes grados y obesidad también de diferentes grados, yendo desde obesidad de tipo 1 hasta obesidad de tipo 4, que sería la más extrema. Posteriormente, durante los 20 años de seguimiento, vamos a ir recogiendo diversos datos de los pacientes de ambos grupos. Esta recogida se realizará periódicamente cada 6 meses, con el objetivo de detectar nuevos afectados por esta enfermedad. Los datos que se recogen son la presión arterial, análisis de sangre y orina, nivel de glucemia en ayunas y examen de hemoglobina, prueba de tolerancia a la glucosa oral, control de peso, ya que hay una relación directa entre la obesidad y la aparición de la enfermedad, control de la alimentación y cantidad de actividad física realizada. Con la recogida de estos datos a lo largo del tiempo, lo que pretendemos es obtener información para ver si la incidencia de la diabetes mellitus tipo 2 aumenta en el grupo de expuestos, es decir, en el grupo de obesos con respecto al grupo de no obesos, que sería el grupo de no expuestos al factor de riesgo. Y ahora comenzamos con los resultados. En esta diapositiva encontramos factores de riesgo en la diabetes mellitus, algunos de los cuales son la obesidad, que es el factor de riesgo elegido para nuestro diseño, nivel de estudios, la actividad física, la dieta, la edad. A partir de los 40 años aumenta la prevalencia de la diabetes mellitus. Los antecedentes familiares, la etnia. En Occidente es más común esta enfermedad, la intolerancia a la glucosa y la hipertensión arterial. En este caso hemos escogido solamente un factor de riesgo, por lo que los otros factores mencionados pueden interferir o modificar en los resultados obtenidos. En la siguiente diapositiva vamos a tratar los diferentes factores protectores. Estos se caracterizan por contribuir a la prevención de dicha enfermedad. Algunos de ellos son la actividad física como la natación, ciclismo, baile, andar, la dieta saludable, no excesivamente calórica, no consumir tabaco ni alcohol, poseer un índice de masa corporal dentro de los valores normales, llevar un estilo de vida poco ajetreado,
ya que el estrés motiva la aparición de dicha enfermedad. Por último, sería conveniente dormir aproximadamente de 7 a 8 horas diarias, ya que tanto el exceso como el efecto de horas de sueño puede ser perjudicial. Para evaluar los datos recogidos durante los 20 años de seguimiento, vamos a utilizar medidas de asociación y de impacto. Entre las medidas de asociación encontramos el riesgo relativo crudo, que es la razón entre la incidencia de la enfermedad en el grupo de expuestos, es decir, el grupo de obesos y la incidencia de la enfermedad en el grupo de no obesos. Así podemos determinar cuántas veces es más probable que la persona obesa desarrolle la enfermedad que las no obesas. Si el riesgo relativo es igual a 1, la incidencia entre ambos grupos es igual, por lo cual no hay relación entre la obesidad y la enfermedad. En cambio, si el riesgo relativo es mayor que 1, indica que la obesidad es un factor de riesgo, es decir, la incidencia de la diabetes mellitus en el grupo de obesos es mayor en comparación con el otro grupo. También podemos calcular el riesgo relativo ajustado entre el grupo de obesos y no obesos, de manera que así vemos que al introducir el factor de riesgo, obesidad, el riesgo relativo crudo cambia o permanece igual. El odds ratio de los diabéticos se obtiene dividiendo el odds de los diabéticos obesos entre los odds de los diabéticos no obesos. Entre las medidas de impacto nos encontramos con el riesgo atribuible, que se puede calcular tanto entre los expuestos que tienen obesidad y entre la población. Esta medida lo que hace es medir en qué cantidad es mayor la frecuencia de enfermedad en el grupo de obesos que en el grupo de no obesos. El riesgo atribuible en los expuestos es la cantidad de incidencia que puede ser atribuida al factor de riesgo, en nuestro caso la obesidad. El riesgo atribuible en la población es aquel producido por la obesidad en la población total. Por último, hablamos de la fracción etiológica de los expuestos, que hace referencia a la proporción de enfermedad en los expuestos que podría prevenirse eliminando la exposición, en este caso la obesidad. Finalmente, como conclusión, el objetivo de este diseño es ver en qué medida la obesidad puede afectar a la incidencia de la diabetes mellitus en la población. Por último, vamos a realizar una discusión. En el apartado de discusión vamos a tratar los distintos tipos de sesgos que pueden surgir en nuestro estudio. Antes de tratarlos, ¿qué son los sesgos? Un sesgo es un error que cometemos de forma sistemática en los estudios epidemiológicos que tiene como consecuencia la estimación errónea de la asociación entre la exposición y el efecto. Aunque se reconoce que los estudios de cohorte representan un diseño menos sujeto a error sistemático o sesgo en comparación con otros estudios observacionales, no es menos cierto que se deben tener en consideración algunas fuentes que pueden distorsionar los resultados que se deriven de ellos. Existen en efecto sesgos de selección e información en los estudios de cohorte que deben ser rigurosamente considerados, sobre todo por lo que se refiere a pérdidas en el seguimiento de los pacientes, de los participantes, etc., al modo en que se obtiene la información sobre la exposición estudiada y al modo en que se determina en la población en estudio la ocurrencia de la enfermedad o condición de interés durante el seguimiento. Por lo que se refiere a sesgos de confusión, en los estudios de cohorte es importante considerar factores que se asocien independientemente tanto con la exposición como con la condición o evento estudiado, que no sean pasos intermedios en el proceso causal, ya que estos pueden hacer aparecer una asociación ficticia entre la exposición y el factor de estudio. Dado que el procedimiento para la identificación y el control de la confusión, mediante el análisis estratificado y modelos multivariados principalmente, es conceptualmente similar al usado en los estudios de casos y controles. Vamos a centrar el resto de la discusión en las principales fuentes de sesgos en nuestro estudio. Por último, los sesgos de pérdida en el seguimiento pueden originarse principalmente por tres razones. En primer lugar, abandono del estudio. En segundo lugar, muerte por causa al evento de interés, en nuestro caso obesidad. Y por último, pérdidas debidas a las complicaciones a la hora de contactar. Es importante cuantificar las causas que producen pérdidas en el seguimiento para evaluar la validez del estudio.